Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con el economista Jorge Garicoche. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto siempre compartir este espacio en Canal Pro con toda la teleaudiencia, así que un gusto. Jorge, te queríamos preguntar tu visión respecto a todo este escenario internacional, lo que está ocurriendo ahora con el conflicto entre Israel y Hamás y las nuevas incertidumbres que se van dando en cuanto a lo que es la economía internacional. Se está teniendo un panorama complicado nuevamente. Hay que recordar que tuvimos el golpe fuerte de la pandemia, nos estuvimos recomponiendo a nivel de economía global más o menos hasta que llegó el tema de Rusia-Ucrania y ahora se está teniendo un nuevo frente de conflicto, Jorge, con todas las derivaciones que esto tiene. ¿Cómo te parece que esto podría ir impactando en materia de la economía? Bueno, mira, antes que nada, siempre que exista un conflicto bélico en el mundo, muchas cosas positivas no pueden surgir de situaciones como estas. Todavía es un poco difícil predecir cuál sería el impacto que tendría nuestro país como consecuencia de esto. Lo que sí podemos ya comenzar a ver es algunas presiones, como la zona tiene mucha influencia en lo que es la generación del petróleo y la provisión del petróleo a nivel mundial. Ya estamos viendo que día tras día va subiendo un poco. Hoy ya está cotizando más o menos $93 el barril y hace unas semanas nomás estábamos por debajo de los 90. Entonces, en la medida que esto vaya escalando puede tener mucha presión sobre un producto que es fundamental para la producción mundial y para más todavía para países como los nuestros que no son productores del petróleo y dependemos completamente de la importación. Eh, Vos mencionabas algo muy interesante, Eduardo, que no es el único conflicto actualmente, también está lo de Rusia-Ucrania que ya se viene extendiendo durante bastante tiempo y hay tensiones en otros lugares del mundo. Esto me lleva un poco como para que la audiencia que nos está mirando también, por ponerlo un poquito en contexto, hay una serie en Netflix, perdón por la publicidad, pero hay una serie que trata sobre una cuestión política donde le asignan a un presidente ahí, ficticiamente en los Estados Unidos y empieza a tocar situaciones de guerra en Medio Oriente, situaciones de Ucrania, pandemias, y esto se estrenó en el 2016. Entonces uno dice, ¿cómo hizo un guionista allá por el 2013-2014 para escribir todo esto? Y bueno, en realidad la situación que hoy está estallando, por eso traía a colación este ejemplo de esta serie, inspiraba ya a algunos guionistas porque ya pasado el 2010 más o menos la cosa ya venía calentándose a nivel global. Pero los países no solamente hicieron series, también se vinieron preparando en cuestiones de política y políticas económicas sobre esta situación. Uno hoy ve que tanto en la academia como incluso en medios internacionales, medios de comunicación internacionales, hoy hay ciertos términos que se están discutiendo como ser la desglobalización, como ser el fin del libre mercado, entre paréntesis. Tengo mis dudas si alguna vez existió como tal, ¿verdad? Pero eso es para todo un programa. Eh, ¿Y por qué esto? Porque la intervención del Estado en la economía ha ido creciendo posterior al 2008. Con la crisis financiera hubo mucha ayuda para la recuperación de la economía y con estas tensiones de posibles conflictos que ahora se están materializando en algunos casos, los estados comenzaron a decir, necesitamos situaciones estratégicas para tener respuestas ante alguna de estas situaciones. Posteriormente, todo lo que fue la influencia china, también la aparición de la pandemia, todas las complicaciones logísticas, fueron reforzando esto. Y ahora, solo para citar algunos ejemplos, uno tiene el plan Made in China 2025, que son millones y millones de dólares de China intentando posicionar a sus firmas a nivel global. Estados Unidos responde también con una ley con dos leyes que destinan muchos recursos estatales a innovaciones y al desarrollo de tecnología. Uno es la ley de chips que apunta a ayudar a todas aquellas empresas que quieran desarrollar semiconductores, y otra ley que le llamaron de ayuda a reducción de la inflación.
¿Qué es lo que pretenden un poco con esa ley o qué pretendían? Porque ya está instalado esto, es tratar de depender mucho menos del mundo en la provisión de estos insumos que están en ciertas zonas con conflicto o en ciertas disputas geopolíticas con los Estados Unidos. La Unión Europea también viene haciendo algo parecido. Entonces el mundo hoy está tratando de generar fuerzas internas como para afrontar estas cuestiones de las cuales ya se venía hablando hace mucho tiempo y que hoy está teniendo impacto. No podemos dejar de mencionar que además del petróleo en la zona del Medio Oriente hoy tenemos un importante flujo comercial. El mar Mediterráneo es demasiado importante para todo lo que es el comercio mundial. Un poquito más arriba, alrededor del mar, el Mar Negro y lo que es el río Danubio y la interconexión de Europa, tenemos también el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces hoy esa zona está con muchísima tensión, con muchísimo conflicto y eso encarece los costos, ¿verdad? O sea, una nave con muchos contenedores no va a tener muchas ganas de pasar por esa zona, ¿verdad? Ante cualquier inconveniente que pueda llegar a pasar y eso se traduce en costos que se van elevando. Jorge, ¿y el tema de la incertidumbre colabora a que de repente mucho movimiento de capital vaya hacia los Estados Unidos o se refugie en el dólar, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos está manteniendo tasas históricamente altas en ese combate a la inflación dentro de Estados Unidos? Y esto hace de repente de que haya un cierto movimiento hacia el dólar que fortalece a esa moneda y eso evidentemente tiene su impacto en los demás países. Asimismo, fíjate, lo que vos mencionabas es que la Reserva Federal todavía no viene bajando la tasa de referencia y esto, por supuesto, genera una presión y una incertidumbre para eso que ya creíamos que iba a comenzar a reducirse. Porque los indicadores venían mostrando de que la reducción de los precios de alimentos a nivel mundial venían bajando, el precio de los combustibles se habían estabilizado, pero sin embargo esto pone de vuelta una tensión a subir el precio de los combustibles, entonces yo creo que todavía van a estar monitoreando antes de empezar un plan de reducción al menos bastante drástico, ¿verdad? Así que habrá que tener mucho cuidado con eso ralentiza las inversiones a nivel mundial. Mucha gente intenta refugiarse más bien con ahorros o con instrumentos de acciones, deudas, instrumentos bursátiles, más que depositar en algún tipo de inversión de puesta en marcha o de crecimiento de empresas. Y creo que es importante resaltar, Jorge, que todo esto estalla en un momento en el cual ya la economía mundial tenía perspectivas de bajo crecimiento. No se tenía ningún cálculo de un crecimiento demasiado pronunciado en la economía global y esto viene definitivamente a impactar otra vez en esos pronósticos. Totalmente, creo que hoy más que nunca ese crecimiento va a tender a ser moderado, por lo que mencionábamos, ¿verdad? Las altas tasas dificultan la puesta en marcha de grandes inversiones, ¿verdad? Nadie sale, es difícil salir a endeudarse, tiene que ser tremendamente rentable el negocio para salir a endeudarse con tasas muy altas como las que se tiene hoy en el mundo, por eso se buscan algún tipo de refugio, se busca acudir a este tipo de ayudas que estábamos mencionando, ¿verdad? Las ayudas que hoy existen de muchos estados de países desarrollados principalmente hacia su economía local para fortalecer eso y en un momento donde la cosa vaya siendo controlada o la tensión vaya desapareciendo, puedan posicionarse globalmente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? De repente, pensando un poco en la situación local, uno diría, bueno, pero para nosotros es muy difícil actuar de esa manera, ¿verdad? No tenemos, estamos hablando de muchos problemas fiscales que tenemos acá y cómo podemos ayudarle a nuestra economía, así como están haciendo los países desarrollados. Bueno, parece ser una utopía, pero sin embargo yo creo que hay espacios donde podemos ir trabajando, podemos buscar algunos sectores donde apoyar, podemos innovar con aquello en lo cual el mundo ya avanzó, pero de este lado necesitamos generar esa innovación. Innovación no necesariamente significa crear algo nuevo, sino crear aquello que no está existiendo en esa zona, en ese contexto, en ese lugar. Así que creo que ahí hay mucho espacio.
deberíamos de ser bastante creativos con los pocos recursos que tenemos y también fortalecer lo nuestro, fortalecer todo aquello que represente la seguridad alimentaria. Paraguay tiene muchísimo para ofrecerle al mundo en toda esta incertidumbre que se está generando, pero también creo que Paraguay tiene mucho que ofrecer, no solo en ese ámbito, sino en todas estas cuestiones de problemas que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de todo lo que representa la zona de Medio Oriente, Europa, con el tema de la logística mundial y el encarecimiento que eso puede tener. Eso lleva a pensar de que las cadenas logísticas tienen que ser acortadas, depender de muchos insumos de China, de India, generan enormes dificultades para muchas industrias a nivel mundial. Y en el caso de Latinoamérica creo que tenemos a Brasil como uno de los grandes referentes industriales y lo tenemos acá al lado. Entonces creo que una estrategia sería interesante sumarnos a la cadena de Brasil. Eh, Quizás de la noche a la mañana no podamos desarrollar enormes industrias con muchísimo valor agregado, pero sí podemos acoplarnos a su cadena. Sí podemos tener parte de esos procesos, como es el ejemplo de las autopartes, y dada esa experiencia, yo creo que tenemos todavía espacio para sumarnos a muchísimas otras industrias. Jorge, y tenemos que estar muy pendientes también de cómo va evolucionando el tema de los commodities, teniendo en cuenta de que un fortalecimiento del dólar usualmente tiene su impacto en cuanto a los precios de diferentes commodities. Pasa mucho, sobre todo en el caso de los commodities agrícolas, y es una cuestión que a Paraguay le interesa mucho, teniendo en cuenta de que gran parte de lo que maneja o se maneja dentro de la economía local también está atado a los precios internacionales. Sin lugar a dudas, los precios internacionales son fundamentales principalmente para todo lo que es el sector primario y aquello que se derive del sector primario. Acá es importante mencionar también el tema climático, ¿verdad? Que siempre está ahí generando mucha incertidumbre sobre lo que va a ser nuestra economía. Lo que hoy hagamos, literalmente lo que suceda en este trimestre, define el comportamiento de la economía en la primera parte del otro año. ¿Por qué? Porque este es el momento en el cual se comienzan a hacer los movimientos agrícolas, las siembras, para nuestros principales rubros. Uno puede verificar que en las importaciones de maquinarias, insumos, fertilizantes, ha tenido un movimiento bastante interesante, lo cual genera una buena perspectiva, pero sin embargo el clima no necesariamente viene siendo el mejor. Eso, hablando incluso con algunos actores del sector primario, ya han referido de que podría haber alguna consecuencia no muy positiva en cuanto a la producción, principalmente la producción temprana, aquella que ya sale en enero, antes del cierre del primer trimestre del otro año. Habrá que ver cómo se va comportando el clima, habrá que tener mucho seguimiento con esto que se viene diciendo, que el fenómeno El Niño va a tener mucha presencia y mucha fuerza y va a incidir seguramente en los resultados de los rendimientos potenciales de esto de nuestros principales rubros. Jorge, y pasando un poquitito al plano regional, ¿cómo te parece que nos estamos moviendo teniendo en cuenta sobre todo el escenario en Argentina, donde tenemos tal vez el peso más fuerte de las elecciones presidenciales y todo su impacto económico también que tiene el tema político dentro de la economía? ¿Cómo te parece que nos estamos manejando y cómo esto podría eventualmente ir afectando también a nuestro país? Bueno, fíjate que en gran parte del año el dólar estuvo girando en torno a 7.200, fue subiendo, llegó a 7.280, 7.290 y estaba ahí. De repente pasamos a 7.300 y ayer ya estábamos cotizando a 7.400. O sea, esa es una primera muestra de que hay una fuerte presión con relación a lo que está sucediendo en Argentina. ¿Por qué? Porque la demanda regional hoy de dólares, empujado por supuesto por los ciudadanos argentinos, está teniendo ya presión en los mercados aledaños. No solo está sucediendo en Paraguay, también si uno ve, está sucediendo lo mismo en Uruguay, ¿verdad? Donde muchos argentinos ante una eventual dolarización de su economía o un bimonetarismo, también puede tener muchas implicancias esa circulación de la moneda americana, por lo que ya empiezan a buscar de dónde pueden obtenerlo. Y en Paraguay hay una importante circulación, hay un libre mercado, la gente puede venir, puede acudir, puede comprar
y es un poco lo que está generando mucha presión. Ahí también creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que es el mercado subterráneo de, el mercado cambiario, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a ver las casas de cambio, pero en realidad uno puede cambiar el dinero en las calles y también en Paraguay existe lo que en Argentina le denominan las cuevas, ¿verdad? Así que creo que más que nunca tenemos que intensificar esos controles porque finalmente nos golpearía muchísimo que haya un flujo de salida ilegal, informal, de dólares hacia la Argentina. Jorge, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando. Sí,